Hola y buenos días. Nos agrada contar nuevamente con su presencia en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Hoy tenemos una sesión muy interesante con el muy estimado doctor José Javier Blanco Rivero. Javier es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Tiene estudios postdoctorales en Historia Intelectual en el Centro de Historia Intelectual en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Es miembro de la Red Iberoamericana de Historia Conceptual, Iberconceptos, y miembro de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Ahí somos colegas. La exposición que nos ofrece hoy tiene como tema el software como medio de comunicación. Dentro de la bibliografía recomendada por Javier, hay un texto extraordinario de la doctora Elena Espósito, Comunicación Artificial, la producción de contingencia por algoritmos, que fue publicado en el 2017. Sin nada más que decir, le cedo la palabra al muy apreciado doctor Javier Blanco. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos allá en México, muy buenas tardes por acá los que estamos por Argentina, Brasil, Venezuela. El tema que les voy a presentar hoy tiene que ver con mi línea de investigación más reciente. Vamos a hablar del software como medio de comunicación, tomando justamente el concepto y la teoría de medios de comunicación de la sociología de Niklas Luhmann. Acá les hago una breve presentación de los temas que vamos a ver. Primero vamos a hablar de la importancia del tema del software en la sociedad moderna. Vamos a seguir hablando un poco sobre los fundamentos teóricos sobre los que se basa mi investigación, y después vamos a tocar un conjunto de puntos que tienen que ver con el software en relación con distintos sistemas sociales y distintos aspectos de la sociedad moderna. Acá quería comenzar mostrándole un pequeño gráfico de esta página. Esta página se llama Information is Beautiful, y esta es una visualización de, como ven acá, los hacks más grandes que se han presentado en el mundo hasta ahora. Fíjense que empezamos en el año 2004 con AOL, donde 92 millones de registros se perdieron. Ahora, más que detenerme en cada uno de estos, yo lo que les quiero mostrar es cómo va incrementando el número de actividades criminales que logran robar información de distintas páginas web. Fíjense, desde 2004 hasta 2021, discúlpenme si estoy pasándolo demasiado rápido, desde 2004 hasta 2021. Fíjense ustedes la cantidad de data breaches, como lo dice en Internet, que se han producido. Entonces, esto nos indica dos cosas en primer lugar, ¿no? Que cada vez el mundo moderno depende más de la infraestructura de la red, y en la medida en que esta interdependencia incrementa, también incrementa nuestra vulnerabilidad. También incrementan los riesgos que entrañan, ¿no? Y el riesgo, como sabemos, es un concepto muy importante en la sociología lumaniana. Y siguiendo también, digamos, este enfoque lumaniano de analizar los problemas por sistemas funcionales, si lo vemos desde el sistema político, tenemos los riesgos que entraña desde el punto de vista de la seguridad nacional. Así como hemos visto en los últimos años que las noticias sobre hackers que han robado información de grandes compañías, este tipo de noticias se ha hecho más comunes. También se ha hecho más comunes las noticias de hackers que, patrocinados por algún gobierno extranjero, sea Rusia, sea China, sea Corea del Norte,
han logrado penetrar la infraestructura pública de algún estado. Una de las principales víctimas es Estados Unidos. Han robado información, han realizado algún acto de terrorismo vulnerando alguna infraestructura, como lo que ocurrió con esta compañía petrolera, ¿no?, que distribuía gasolina en Estados Unidos hace poco. Es decir, el tema de la ciberseguridad ahora es un tema de seguridad nacional. A través del software se pueden realizar ataques a otro estado sin necesidad de lanzar misiles, ¿no? Eso es una novedad que tenemos hoy en día también. Y otra perspectiva desde la política, el reverso de esto, y es que la administración pública depende en gran medida de la infraestructura de la web. Muchos servicios públicos ahora están en línea, muchos trámites ahora se realizan en línea para evitar la congestión en los organismos públicos, etc. Entonces, claro, esto facilita mucho la administración, pero también representa, como les decía, una amenaza, porque es posible robar la información, porque es posible atacar esta infraestructura. Desde el punto de vista del sistema del derecho, también vemos que el derecho se encuentra en una situación en la que se ve excedido por la complejidad del mundo social y trata de emitir legislación que pueda regular los nuevos conflictos que surgen en estos nuevos campos. En la economía también tenemos la significación que ha tenido el e-commerce, el comercio electrónico, para multiplicar las ventas, el flujo de intercambio. También, fíjense que si comparamos a principios del siglo XX, las grandes transnacionales eran petroleras, ¿no? Se hablaba de las 7 hermanas. Y hoy en día se habla de las FANG, ¿no?, que es Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, ¿no? Ahora las grandes transnacionales son lo que llaman Big Tech, ¿no?, con grandes compañías en tecnología. También tenemos en el área de la economía el tema del blockchain y de las criptomonedas, ¿no?, que ha traído mucho ruido también, y es posible que en el futuro cambien la forma en que realizamos transacciones, en la forma en que se mueve la economía. De hecho, ya están generando cambios. Como sabemos, El Salvador ha sido uno de los primeros países en adoptar una criptomoneda, ¿no?, legalmente. En el sistema del arte también vemos que estas nuevas tecnologías del machine learning, en especial lo que se llaman las redes neuronales convolucionales, se están utilizando para realizar obras de arte. De hecho, hay una página que se llama Deep Print Generator, en la que ustedes pueden ingresar y generar redes convolucionales, o mejor dicho, y ingresar imágenes, pasarlas por filtros, que son propiamente estas redes convolucionales, y generar su propia obra de arte, ¿no? Y aplicaciones web como estas, hay capaz muchas otras. Y en el área de la ciencia, también vemos cómo el Big Data, la ciencia de datos, las Deep Neural Networks, están alterando la forma en que hacemos ciencia, ¿no? Cómo han transformado el campo de la física, cómo han transformado el campo de la biología, ¿no? La investigación del ADN, se utiliza mucha computación. También la forma en que compartimos conocimiento, ¿no? Fíjense que hoy en día es muy común acudir a este tipo de herramientas como la que les voy a mostrar acá. Estas son las Jupyter Notebooks. Estas Jupyter Notebooks permiten compartir la investigación en áreas sobre todo cuantitativas, ¿no? Y tienen la ventaja de que el investigador puede reproducir la información que se quiere mostrar. Es decir,
Ya no necesariamente vemos estáticamente un gráfico, sino que podemos reproducir el algoritmo una y otra vez, podemos ver el gráfico, podemos interactuar con él, podemos cambiarle los datos, y de esta forma la investigación es verdaderamente reproducible, ¿no? Acá también tenemos otra alternativa que se llama Next Journal, ¿no? Y fíjense que se presenta como una notebook para la investigación reproducible, ¿no? Y la ventaja es que todo esto está en la nube, ¿no? Que también es otro de los temas en el mundo moderno. También hay muchas herramientas en las que el software apoya la investigación. Por ejemplo, tenemos herramientas como Mendeley, Paperline, Zotero, EndNote, Scrivener, que nos ayudan no solo a escribir, sino a llevar nuestras referencias bibliográficas, insertarlas en el texto. También está el tema del Open Science, ¿no? Que también tiene sus aristas legales, ¿no? Incide de nuevo en el tema del derecho, ¿no? La lucha entre las grandes editoriales y estos movimientos de Open Science que buscan divulgar el conocimiento, ofreciendo gratuitamente papers que han sido publicados en revistas pagas. Por ejemplo, tenemos la biblioteca Genesis y Sci-Hub. También tenemos el sistema de Open Journals, que está cambiando la forma en la que publicamos, ¿no? Ya quedó en el pasado aquello de enviar el paper escrito a la revista en la que quieres publicar. Ahora todo se gestiona en línea. Y también tenemos el uso de las computadoras para realizar modelos, ¿no? En este gran movimiento que se denomina pues las Digital Humanities. Entonces, está cambiando el software, la forma en que los sistemas sociales se reproducen, en que la comunicación se reproduce. También tenemos el Internet de las Cosas, que es un movimiento que está surgiendo y que está pisando cada vez con más fuerza, y que promete conectar todos los aparatos electrónicos a la web. Y esto también es fuente de oportunidades como de riesgos. Y por supuesto, tenemos el tema también de la computación cuántica. Grandes compañías como IBM, como Google, están luchando por lo que llaman la supremacía cuántica, ¿no? Construir el primer ordenador cuántico y hacerlo funcional. Hay algunos prototipos ya, hay algunos servicios en los que se pueden usar. Por ejemplo, IBM le ofrece el servicio a los investigadores de usar sus computadores cuánticos y realizar sus investigaciones en las computadoras cuánticas, ¿no? Claro, la arquitectura de la computadora cuántica es totalmente distinta a las computadoras digitales, pero la computación cuántica y la computación digital no son esencialmente distintas, porque lo que se calcula en un qubit tiene que vertirse al final del día en un bit normal, ¿no? Entonces la computación cuántica, si se llega a realizar en el futuro, no va a desplazar a la computación digital, sino que va a hacer un incremento. Ahora, hay una gran cantidad de literatura que aborda estos temas, y a mí me gustaría señalar en particular algunas que están relacionadas con el enfoque con el que yo estoy trabajando. Tenemos los trabajos de Klein, en particular el libro de Cybernetics Moment, que desde un punto de vista histórico aporta datos interesantes. Está el artículo de la profesora Elena Espósito, también de Achim Brosiewski sobre la digitalidad como medio, de Martin sobre el concepto de tecnología, de Dirk Becker sobre la sociología 4.0, del doctor también Stephen Roth sobre la sociología
digital, Marta Lenartovich y Francis Heilegan con su tesis del cerebro global. También están los textos clásicos de Marvin Minsky, Judea Pearl, un investigador en inteligencia artificial, así como también Melanie Mitchell. También está Lord Lidersdorf, que dentro de todos estos autores es quizás con el que mis tesis tienen mayor cercanía. Y también tenemos este enfoque que se llama Software Studies, que sobre todo viene del MIT, y donde se destacan investigadoras como Wendy Hui Hyun-Chun. Me disculpan si lo pronuncié mal. Tenemos también esta corriente de la arqueología de medios, en los que destacan autores como Zielinski, Ernst, McLuhan, un clásico por supuesto, Friedrich Kittler, Jussi Parikka, Sibylle Kremer, entre otros. Y también la literatura sobre New Media, donde tenemos el trabajo clásico de Lev Manovich y Fuller, ¿no? Ahora, el enfoque que voy a adoptar es un enfoque con el que he venido trabajando desde cierto tiempo, que se basa en explorar esta relación que Luhmann describe entre medios de comunicación, evolución sociocultural y comunicación. Como ustedes recordarán, hay un artículo de Luhmann en Ilustración Sociológica 2, si mal no recuerdo, que tiene como tema justamente estos tres puntos. A mí me parece que este es un texto seminal dentro de la sociología luhmanniana, porque estos son los tres pilares arquitectónicos de su teoría social. Entonces, explorando estos tres temas, ¿verdad? Me doy cuenta que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la evolución sociocultural, juegan un rol fundamental en hay un concepto también clave dentro de la sociología luhmanniana, que es el de Risikoträger en alemán, que a veces es complicado traducirlo en español, pero son como portadores de riesgo, así. Creo que así ha sido traducido también en varias obras, ¿no? Hay sistemas que se convierten en portadores de riesgo social. Por ejemplo, en sus obras Luhmann ha descrito el sistema del derecho, por ejemplo, en el siglo XVI, en la era de las revoluciones, mejor dicho, para no fijarme en una fecha en concreto, ¿no? En la era de las revoluciones, el sistema del derecho se convirtió en el portador de riesgo de la evolución social, era como el vector de la evolución social, era donde aquel sector de la sociedad donde se estaban produciendo mayores cambios y transformaciones, donde ese mecanismo de variación estaba, como digámoslo así, más desarrollado. Después tenemos la economía como portadora de riesgo, la política desde el punto de vista ecológico como portador de riesgo, y hoy tenemos al software y el desarrollo del software, o a la tecnología, por darle una etiqueta más abarcante, como portador de riesgo social. Es decir, es en el área tecnológica, en el área de las comunicaciones, de IT, ¿no? de las tecnologías de la información, Information Technologies, en las que se están produciendo los cambios más trascendentes, en las que se están produciendo variaciones que posteriormente pueden estabilizarse, seleccionarse y dar forma a nuevos tipos de diferenciación social, nuevos tipos de organización social. Entonces acá el concepto de medio forma, tal como lo definió Luhmann, es muy importante. Y una de las cosas que me gustaría destacar y que he trabajado en algunos papers es contrastar el concepto de medio que se maneja dentro de la literatura de arqueología de medios y de los new media, ¿no? Con el concepto de medio
como lo aborda la sociología lumaniana. Y la diferencia es esta. El concepto de medio tradicional se basa en el concepto de transmisión. Es decir, se habla de que la información se transmite de un emisor a un receptor y que hay un canal a través del cual discurre esta comunicación. Hay problemas con este canal en el sentido de que se habla, siguiendo la teoría de la comunicación de Shannon y Weaver, sobre la amplitud del canal, sobre el ruido que afecta a la transmisión, sobre problemas de codificación, etc. Esta es una visión técnica de la comunicación que no es que sea inválida, pero no es lo que queremos decir cuando hablamos de medio de comunicación en la teoría lumaniana. Para eso necesitamos enfatizar algo que yo llamo medialidad. ¿Qué significa medialidad? Medialidad significa la propiedad que tienen los medios de comunicación, como aquella distinción que plantea Luhmann entre acoplamientos rígidos y acoplamientos fuertes, de convertirse, como lo dice Shannon y Weaver, en una fuente de información. Los medios se convierten en una fuente de información por sí mismos, y esto quiere decir que ellos generan esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué hace la diferencia? Esa diferencia, ¿qué hace la diferencia? Como lo dice Bateson. Esto lo podemos entender, a ver, con un ejemplo, ¿no? Pongamos acá, estamos cerca del Día de la Madre. Yo les pregunto, ¿no? ¿Es lo mismo mandarle un mensaje de felicitación, escribirle una nota en un papel, mandarles una tarjeta, enviarles un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, una publicación en Facebook? Es lo mismo. Y aunque el mensaje sea idéntico, el texto que escribamos sea idéntico, las diferencias fundamentales son los medios en los que están plasmadas, en la que está plasmada este mensaje, por decirlo así. Y el medio tiene la facultad de alterar, de conferirle forma y cambiar el sentido de las cosas, ¿no? Y de esta manera alterar el significado. Entonces, forma, sentido y significado, ¿verdad?, marcan el contexto en el que un medio genera información y se convierte en fuente de información por sí mismo. ¿Ya? Este tema en la historia intelectual ha sido tratado muy bien por Roger Chartier, ¿no?, quien, concentrándose, por supuesto, en el momento de la Ilustración, en el momento de la Revolución Francesa, y concentrándose en lo que se llama la cultura impresa, él estudia cómo, por ejemplo, el tema de las bibliotecas populares, ¿no?, cómo aquellas decisiones editoriales, como el tamaño de los libros, como el material en el que están hechos, como el tamaño de la fuente, cómo todo esto tenía un efecto en el sentido, en el significado y en el impacto social que tenían estos medios, ¿no? Entonces, tenemos que los medios de comunicación, obviamente Luhmann los diferencia entre medios de consecución o medios de éxito y medios de difusión, ¿no? En este caso, el ejemplo que les di ha sido fundamentalmente en el campo de los medios de difusión, ¿no? Y el software, como lo voy a describir acá, tenemos que catalogarlo también dentro de este campo de medio de difusión. Ahora, el software nos plantea también un problema teórico que es la cuestión de qué es la tecnología, ¿no? Luhmann nos brinda una definición relativamente simple, pero significativa de tecnología. Él habla de una simplificación que funciona, ¿ya? Pero la tecnología tiene también y fundamentalmente una dimensión material. Y es en la dimensión material de la tecnología que
muchos arqueólogos mediales se han concentrado. Por ejemplo, discúlpenme, por ejemplo, Kittler y Ernst. Es decir, en cómo está construido determinado aparato, cuál es la filosofía que subyace en su concepción, en su diseño. ¿Eh? Es decir, un conjunto de decisiones que tienen que ver con el ámbito, es técnico, pero tienen que ver con el ámbito material. Y hay un ámbito emergente en el que esta tecnología, ¿verdad? Permite o mejor dicho, abre un conjunto de posibilidades, despliega un conjunto de posibilidades. Y acá vamos a hablar, justamente para ilustrar esta idea, del computador como concepto. Aquí yo quise enfatizar acá con este título lo siguiente: cuando hablamos de computadora o de computador, la gente se imagina algo físico, mi laptop, mi PC, pero en realidad el computador es un concepto. Cuando hablamos de computador en sentido moderno, estamos hablando de lo que se conoce en ciencia de la computación como las máquinas de von Neumann, ¿no? ¿Y qué es una máquina de von Neumann? Es una arquitectura determinada en la que tenemos un sistema de almacenamiento, una unidad de procesamiento y un conjunto de dispositivos de input y output. Es decir, un conjunto de dispositivos que introducen información al sistema y que extraen y obtienen la información del sistema. Ahora, esta arquitectura es contingente, de nuevo, utilizando un concepto muy caro de la sociología lumaniana. Hubo muchas alternativas, sobre todo, fíjense, en los inicios de la cibernética, digámoslo de esta manera, la investigación se concentraba fundamentalmente en aparatos analógicos, ¿no? Era lo analógico lo que tenía, digámoslo así, lo que estaba en boga en aquel momento. Veamos, por ejemplo, los papers de von Förster. Principalmente los artefactos que describe en sus papers son artefactos analógicos. Y en el mundo analógico, la programación es muy distinta a la programación en el mundo digital. En el mundo analógico se programa directamente con cables. Se programa directamente alterando físicamente la computadora, ¿ya? Ahora, la gran ventaja que tiene la máquina von Neumann es que es una estructura de propósito general, materialmente es una máquina de propósito general que se puede programar introduciendo en la memoria, ¿verdad? En ese mismo espacio de memoria, dividiéndolo entre datos y programas. Y de esta forma se puede alterar la conducta de ese computador para obtener los resultados deseados, ¿no? Y digamos que esta idea, quizás abstracta, quizás relativamente simple, resultó revolucionaria, ¿ya? Porque es muchísimo más fácil al final del día y muchísimo más versátil programar una computadora introduciendo datos e introduciendo instrucciones a través de determinado método, que eso no quiero entrar en esa discusión técnica, que alterando físicamente una computadora, conectando cables, algo que es un proceso que primero es sumamente delicado por la concentración que requiere, es sumamente lento y además es sumamente costoso. Otra ventaja que tuvieron las máquinas de von Neumann es que en comparación con las máquinas analógicas, que en principio podían ser más precisas, tenían sus ventajas y todavía tienen sus ventajas, todavía se usan, es que al final del día resultaron más baratas, ¿no? Hubo una revolución de lo que se llaman lo que se llamaban las workstations, ¿no? Y hubo también un tema que también vamos a tocar un poquito más adelante, ¿no? Un movimiento social
en el que un grupo de personas pues se decidió a hacer que esta nueva tecnología fuese del dominio de todos, que no permaneciese en las manos de unos pocos, ¿no? Ahora, para comprender al software como medio de comunicación, hay un concepto que me gustaría enfatizar también, además del teórico que he apuntado antes, que es el de amiabilidad, y este concepto es el de interfaces. Este es un concepto más técnico, es un concepto que encontramos mucho también en las ciencias de la computación, y que es un concepto que podemos leer desde la sociología lumaniana a través del concepto de reducción de complejidad. Pero antes que nada, ¿qué es una interfaz? Básicamente una interfaz, ¿verdad?, es algo que comunica dos partes. Un puente que se tiende entre dos elementos. Ahora, ¿qué son esos elementos? Esos elementos son distintas tecnologías, distintos tipos de servicios. Esos elementos son distintas formas de cognición inclusive. Por ejemplo, interfaz de usuario. ¿Qué es una interfaz de usuario? La interfaz de usuario es una de las cosas más importantes en el mundo del software y en el diseño de software. Se trata de cómo presentarle al usuario final, ¿no?, un producto que le sea versátil, que le sea fácil de manejar, que le resulte agradable a la vista y abstraer toda la complejidad que significó programar ese software como tal, ¿no? Entonces, se pone en contacto lo que se llama en desarrollo de software el backend, ¿no?, con el frontend, que es el nivel de presentación. Eso es lo que trata la interfaz de usuario. El Internet también se basa en un conjunto de protocolos, ¿verdad?, como el protocolo HTTP, ¿verdad?, que viene a ser una interfase también que permite, digámoslo así, abstraer la complejidad de cada máquina y poner a todas las máquinas, independientemente de su arquitectura, independientemente de su marca, independientemente de su diseño, independientemente del sistema operativo que utilicen, de ponerlas en comunicación y de lograr que trabajen en conjunto, lograr que intercambien información. Y también tenemos un concepto que es muchísimo más técnico, que es el de API, o Application Programming Interface. ¿Qué significa un Application Programming Interface? Por ejemplo, yo escribo un programa para realizar determinada tarea, pero ese programa no necesariamente tiene que traducirse directamente en algo que emplee el usuario, que esté disponible para el usuario, sino que cumple determinada tarea que otro programador puede utilizar y hacer que estos programas cooperen para lograr una meta determinada. Entonces, básicamente de lo que te habla el concepto de Application Programming Interface es de conectar distintas aplicaciones para que concurran a una meta determinada, donde cada aplicación cumple determinada función. Entonces, el API o las APIs son fundamentales en la constitución de estos sistemas tecnológicos de los que hoy en día dependemos, ¿no? Un sistema está conformado por distintos programas y se convierte en una infraestructura que presta servicios. De hecho, también en el ámbito web, la API se entiende como un servicio, ¿no? Tú te conectas a través de una URL a determinado servidor y este servidor te devuelve la información que tú le estás solicitando. También los servicios en la nube son una interfaz. ¿Y en qué sentido son una interfaz? Hoy en día hay un movimiento en el campo del desarrollo de software que se llama serverless o sin servicio.
Y básicamente lo que esto significa es que se le permite al desarrollador ignorar la complejidad que implica configurar el sistema operativo, crear todos los demonios que lanzan la aplicación, hacerle el mantenimiento al sistema, ¿verdad? Y dejar que todo este trabajo lo haga Amazon, lo haga Google o cualquiera de estas compañías que ofrecen estos servicios en la nube, ¿no? Entonces, de nuevo, es una interfaz. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de reducción de la complejidad, se abstrae la complejidad de cierta tarea y se genera un puente, se genera un circuito, un sistema de comunicación entre distintos elementos que se están relacionando, que están intercambiando información para realizar las tareas que cada cual tiene que realizar. También tenemos lo que en programación son las librerías y frameworks, que tiene que ver con lo que les había comentado recientemente de programas que se escriben con determinada función y que después pueden ser utilizados por otros programas para generar otros programas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá hay otro concepto lumaniano que les va a resultar familiar, ¿no? Es el concepto de la recursividad, que es el concepto de la autorreferencia. Entonces, fíjense cómo este medio es recursivo, es autorreferente, circula, ¿no? Se generan programas que generan otros programas y que tienen como resultado otros programas, ¿no? Y fíjense, quizás nada representa esto mejor como la filosofía Linux o la filosofía Unix, ¿no? Linux en realidad es un kernel, aunque muchos lo ven en general como un sistema operativo, pero es el kernel del sistema operativo. Básicamente un kernel es como una torre de control que dirige todos los recursos de tu computador y se los provee a los programas que lo necesitan. ¿Y cómo funciona Linux y sus distintas distribuciones? De nuevo, son un conjunto de pequeños programas que interactúan unos con otros, ¿no? Este es un concepto de nuevo interesante porque acá tenemos el concepto de autoorganización. Fíjense, el kernel, a pesar de que se los describí con la metáfora de una torre de control, no es algo, digámoslo así, no funciona centralizadamente, sino que es un funcionamiento, depende de una variedad de elementos que coordinadamente realizan determinadas tareas. Estos elementos, de nuevo, les digo, son pequeños programas, cada cual cumpliendo su función, y que en conjunto, pues, realizan la tarea en cuestión, ¿no? Ahora, otra característica de la medialidad, ¿verdad?, es la estructura fractal. Fíjense que, siguiendo este concepto del matemático francés Mandelbrot, podemos decir que los medios de comunicación son fractales porque hay una estructura de recursividad interna en ellos, porque hay una repetición de la forma dentro de la forma. Es decir, siguiendo el concepto de reentry de Spencer Brown, ¿no? Hay un reentry de la forma dentro de la forma, ¿no? Los medios pueden verse como estructuras fractales. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que el software puede convertirse también en un medio para otros medios, ¿no? Fíjense, el software ahora es un medio para el medio impreso, ¿no? Para la escritura. El uso de papel y lápiz es cada vez menos frecuente. La publicación de libros en papel es cada vez más costosa y cada vez menos frecuente. Muchas editoriales están apostando a la edición digital, no solo porque es más barato, sino porque tiene muchísimo más alcance. Pueden vender su producto a cualquier parte del mundo y los costos de envío, los costos de producción son muy reducidos en comparación con editar un libro en físico, ¿no? Entonces, acá el software, ¿verdad?,
se convierte en un medio para un medio que ya existe, ¿no? Que es este medio de difusión de la impresión, como lo ha descrito Luhmann en sus obras, como también hay otras obras que en la literatura de la imprenta han tratado ya este problema. También tenemos el concepto, y este sí es un concepto muy de la web 1.0, pero que todavía, que quizás se ha realizado, mejor dicho, ya con la web 2.0, aunque no se hable mucho de multimedia, pero el concepto está allí en su práctica, y es la idea de mezclar distintos tipos de recursos en un recurso macro, por decirlo así, contenedor, que en este caso hoy en día es fundamentalmente la página HTML. Tú en tu página HTML puedes insertar texto, puedes insertar video, puedes insertar audio, ¿ya? Y puedes crear un contenido que abarca distintos medios. Ese es el concepto de multimedia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba chico, que cuando hablamos de multimedia generalmente pensábamos en la enciclopedia Encarta. No sé si alguien habrá tenido también esta experiencia, se acordará de la enciclopedia Encarta. Y yo recuerdo que, claro, lo especial que tenía la enciclopedia Encarta es que no era algo físico, sino que tú instalabas en tu computador, tenías el texto, podías ver videos, podías escuchar cosas, ¿ya? Claro, hoy en día, la gran enciclopedia Encarta quizás es Wikipedia, ¿no? Y otra faceta del medio del software como medio para otros medios, puede considerarse el blockchain, ¿no? No sé si estarán familiarizados con el concepto del blockchain. Es digámoslo así, técnicamente es algo demandante, pero básicamente el blockchain viene a ser un nuevo sistema de contabilidad. La ventaja que tiene el blockchain con respecto a los sistemas de cuentas actuales, ¿verdad?, es que, dada su arquitectura, es muy difícil introducir información falsa. ¿Por qué? Porque el blockchain es una cadena de bloques que verifica cada transacción. Primero hace una copia de cada transacción que se hizo en cada computador y después verifica la validez de la transacción comprobando o remitiéndose a aquella computadora que tenga mayor esfuerzo computacional, que haya invertido, digamos así, mayores recursos en ejercer el cálculo. Claro, esto tiene sus razones técnicas sobre las que no tengo la experticia para discurrir, pero básicamente el blockchain apela a la potencia de cálculo. Aquel registro que haya sido producido por una mayor cantidad de cálculo es el que, digámoslo así, el que hay que confiar, el que tiene, digámoslo así, las cuentas como deben ser, ¿no? Y el blockchain, con un fundamento matemático y técnico muy específico, pues lo que se está explorando hoy en día es las ventajas que tendría para el sistema bancario global, ¿no? Las ventajas que tendría para, oye, el rastreo de capitales, ¿no? Un problema financiero que es muy delicado, ¿no? Como el crimen global mueve sus recursos. Y claro, la tecnología ofrece medios para contrarrestarlo, como podría ser un sistema financiero global basado en el blockchain, pero también le ofrece oportunidades, porque por otro lado tenemos que muchos de estos hackers que cometen sus delitos obtienen sus recursos en criptomonedas. Recordemos, por ejemplo, los casos de ransomware, que también hubo muchísimas noticias en Estados Unidos. Se roban los datos de un computador o de un sistema y le piden a cambio un rescate, ¿no? Esto es lo que es el ransomware.
Y ese rescate generalmente es en criptomonedas, porque, bueno, porque son difíciles de rastrear. Ahora observemos el tema de la relación del software con los sistemas funcionales, con las organizaciones y con los sistemas de interacción. Es decir, cómo este medio se relaciona con esos tres niveles sistémicos que Luhmann definió en su sociología. Ya hablamos un poco en la introducción de la relación del software sobre los sistemas funcionales, así que para no llover sobre mojado, no voy a decir mucho sobre este tema, pero con respecto a la organización, hay un campo de investigación que, oye, es bastante prolífico y sobre el que se pueden decir muchas cosas interesantes, ¿no? Así como muchos otros sistemas sociales, las organizaciones han incorporado el software para realizar las tareas que realizan comúnmente, para realizar todas sus labores administrativas. Entonces, el software cambia la manera en la que las organizaciones realizan sus tareas, pero también el software incide en una suerte de bucle en cómo la organización toma sus decisiones, en las premisas de decisión que surgen dentro de un contexto organizacional, ¿ya? Y en la forma en que la organización va considerando su eficiencia, va considerando su relación con el público, ¿no? Y claro, esto lo digo porque fíjense que han surgido nuevas filosofías laborales que en principio tuvieron lugar en el ámbito de la programación, pero que han ido expandiéndose a la cultura organizacional. Y hablo, por ejemplo, de lo que llaman de lo que llaman el Kanban, o lo que llaman el Scrum, ¿no? Que en términos generales se les denomina como metodologías ágiles, ¿no? Entonces, claro, esto es una nueva filosofía de cómo se produce un producto, valga la redundancia, de cómo generamos, de cómo producimos un servicio de calidad para el cliente, cómo nos enfocamos en el valor agregado que le estamos dando a eso. Entonces, la tecnología también, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, ha cambiado a las organizaciones internamente, sino que también ha influido en cómo las organizaciones están concibiendo su relación con el entorno y su relación también con otras organizaciones, ¿ya? También, acá el primer punto que pueden ver ustedes en la presentación de tecnologías que desafían el monopolio comunicativo de las organizaciones, allí me estoy refiriendo fundamentalmente al Estado, ¿no? Ese es un enunciado básicamente político. Y me estoy refiriendo justamente a los casos de China, a los casos de Venezuela también, ¿no? De cómo las redes han permitido nuevas formas de protesta, cómo han permitido nuevas formas de organización, cómo la reproducción de la comunicación justamente en un sistema funcional global, ¿verdad? No es ni puede ser controlada por una organización, ¿verdad? Sobre el software y el arte, ya hablé también. Y claro, el tercer punto también es un tema muy interesante y que da muchísima tela para cortar, y es cómo el uso de las redes sociales alteran la forma en la que nos relacionamos con otros individuos. Y me río porque estoy pensando justamente en la cantidad de memes, ¿no? que existen sobre cómo nos pasamos todo el día con el celular y ya aquellos juegos que eran comunes de niños ya no son comunes para los niños hoy en día. Hoy los niños crecen con una tablet, juegos que para nosotros eran comunes, no sé, por ejemplo, yo soy venezolano, como ustedes saben, el yo-yo,
la perinola, el trompo. Los niños de hoy no conocen nada de eso, ¿no? Entonces, claro, la forma como nos relacionamos entre nosotros está mediada también digitalmente, ¿no? Claro, la ventaja es que la comunicación, digámoslo así, se extiende. No necesitamos de la presencialidad, un elemento definitorio de la interacción, para poder estar en contacto con otros. Por ejemplo, justamente en este momento ustedes me están viendo cara a cara, pueden ver mis gestos, pero no estamos frente a frente literalmente, ¿no? No estamos interconectados, ¿verdad? A través de un sistema, ¿no? Pero este sistema tiene la habilidad de reproducir aquellos elementos de la interacción cara a cara y de reproducirlos, claro, hasta cierto punto, por supuesto, no es perfecto. Entonces, en este sentido, hay una clara influencia, ¿no? En cómo las redes moldean nuestra interacción. También, si hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, las redes nos permiten estar en un contacto permanente con los demás, ¿no? Y hacen que la posibilidad de desconectarse sea cada vez más difícil, ¿no? Fíjense que es muy, muy común estar en un grupo de WhatsApp para cualquier cosa. Entonces, a cada instante tenemos el teléfono sonando, que alguien mandó un mensajito, y otro mandó otro mensajito, y otro mandó otro mensajito en otro grupo. Que me llega una notificación de Facebook, me llega una notificación de Instagram, me llega una notificación de Twitter, ¿no? Y claro, desde el punto de vista psicológico, también nos puede llegar a afectar, ¿no? Estamos en una sociedad en la que los sistemas psíquicos están sobrecargados de información, están bombardeados de información por todas partes, ¿no? Esto también es un tema de consideración y que daría para su propia charla, ¿no? Había mencionado el tema del software y los movimientos sociales y decidí darle un capítulo aparte porque también ofrece cuestiones muy, muy interesantes para examinar, ¿no? En primer lugar, les había comentado al principio de mi exposición de aquella revolución de las computadoras. Y esto es muy interesante porque, fíjense, disculpen que redunde sobre, es muy interesante, parece una muletilla. Pero es destacable porque las computadoras surgieron de un movimiento social, o mejor dicho, el hecho de que hoy en día podamos disfrutar de las computadoras de la forma en la que disfrutamos, depende de un movimiento social que surgió en Estados Unidos en la década de los 60, 70, donde un conjunto de personas que eran radioaficionados, que eran lo que llamaban, bueno, capaz todavía aún llaman nerds, bueno, mentira, hoy los llaman geeks, ¿no? En el momento nerds, geeks, ¿no? Personas que estaban interesadas en las nuevas tecnologías, en la comunicación, empezaron en sus casas comprando equipos, en principio muy caros, o armando equipos por sí mismos. Bueno, tenemos también justamente la historia de Apple, de Steve Jobs, muchos, Stephen Wozniak, gente que empezó desde los garajes de sus casas, ¿no? Y montando negocios que después terminaron siendo grandes transnacionales. Pero no es solamente esta típica historia de éxito económico a la gringa, ¿no? A la estadounidense, sino que había una filosofía detrás de eso. La filosofía era hacer que todas las personas, o la mayor cantidad de personas posibles, tuvieran acceso a estos recursos, ¿no? Entonces así nace también el movimiento open source, ¿no?
En 10 principio, personas, de 10 a 15. no solo los computadores eran sumamente costosos, sino que también el software era propietario. Y surge el movimiento de hacer o de crear una comunidad donde el software sea libre, donde cada cual pueda utilizarlo, pueda colaborar, pueda mejorarlo. Y fíjense ustedes que hoy en día la producción incluso de software propietario depende en gran medida de librerías, de frameworks que son open source, ¿no? Y, por ejemplo, compañías como Cognitech crean programas para, de alguna forma, recompensar a los desarrolladores que crean las herramientas de open source que ellos usan, ¿no? Entonces, reciben como una suerte de beca, como una suerte de donación, y esto se está haciendo común también, ¿no? El open source hoy en día es una parte vital del software, incluso del software propietario. ¿Ya? Ya mencioné sobre la importancia de las redes sociales en los movimientos de protesta, y solo me gustaría enfatizar desde el punto de vista teórico, ¿no?, cómo las redes fungen como catalizadores de la comunicación en momentos de tensión social. Como a diferencia del pasado, donde se necesitaba el contacto físico o capaz pasar algún papelito, visitar de casa en casa a determinadas personas. Hoy en día, a través de las redes sociales, se puede llegar a más personas y a más rápido, ¿no? Entonces, esa explosividad y reactividad que caracteriza a los movimientos sociales se ve acelerada, se ve catalizada por el uso de las redes sociales, ¿no? Sobre Sci-Hub y la democratización del conocimiento, también hablé un poco, y es una herramienta vital para muchos investigadores, inclusive para muchos de nosotros. Imagínense lo costoso, bueno, imagínense, no, ustedes saben lo costoso que es la adquisición de libros, ¿no? La parte del presupuesto que se nos lleva a adquirir libros. Y si no fuese por estos movimientos, oye, tendríamos una gran dificultad de incorporarnos en el sistema de la ciencia, es decir, en términos de la sociología newmaniana, el tema de la inclusión, ¿no? Si no fuese por estos movimientos, ¿cómo podríamos publicar en revistas de primera? ¿Cómo podríamos insertarnos de nuevo en el sistema de la ciencia si no tenemos acceso a los últimos recursos y de forma gratuita, ¿no? Entonces, sumamente importante. Bien, ya nos estamos acercando al final de la exposición. Acá vamos a hablar un poco también de las descripciones sociales de la tecnología de la información. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a descripciones, autodescripciones, en el sentido de la sociología lumaniana. En primer lugar, me gustaría tocar el tema justamente de cómo la sociología describe el software. Hay una cuestión muy interesante. Fíjense que, claro, la ciencia es un sistema recursivo, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que la comunicación siguiente está conectada con la comunicación anterior. Y el paso siguiente no es un paso en el vacío, sino que tiene que deducirse, tiene que obtener la redundancia de los pasos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un campo científico determinado no existe suficiente redundancia conceptual para asir un nuevo problema, pues no lo va a poder asir de un momento a otro.
sino que va a echar mano de los recursos de los que ya dispone, de los conceptos de los que ya dispone, de las teorías de los que ya dispone, ¿no? Y en este sentido, una cuestión que he observado es que la sociología tiende a observar el problema de los algoritmos, del Big Data y de la inteligencia artificial a través de la distinción de dominación y libertad. Muchas veces a través de teorías marxistas, pero el tema es que estas distinciones pues no hacen justicia al problema que se está abordando y que en cierta medida terminan desvirtuándolo, terminan desfigurándolo, ¿no? Por ejemplo, claro, el artículo que les recomendé de la profesora Elena Espósito es muy pertinente en muchas cosas, pero primero se concentra en los algoritmos, ¿ya? Y el concepto sociológico de algoritmo, y hablo de concepto sociológico porque dista del concepto que se tiene en la ciencia de computación de algoritmos, confunde muchas cosas. Primero, confunde los algoritmos propiamente dichos con lo que se llaman las heurísticas, ¿no? Esta es una distinción de las que nos ilustra Julia Pearl muy bien en su libro. Tiene, por ejemplo, un libro que se llama The Book of Why y otro que tiene como título Heuristics. Me explico. Un algoritmo es determinista. Sencillamente describe un conjunto de pasos que la computadora debe ejecutar para llegar a un resultado, ¿verdad? Es determinista porque no hay incertidumbre allí. Es un proceso fijo, ¿ya? Es un proceso donde no hay sorpresa. ¿Bien? Los algoritmos son deterministas. Pero ahora, obviamente, no todo problema en el diseño del software es susceptible de resolverse de manera determinista. Entonces allí es donde entran las heurísticas. Pero que ya que van a, ¿no? o sea, Cuando se escribe un programa de software, ¿verdad? Si se tiene la posibilidad de utilizar un algoritmo, se le utiliza, pero no todos son algoritmos. Muchas cosas son heurísticas, muchas otras cosas son protocolos, muchas otras cosas es recurrir, como les había comentado, a una API para depender de un servicio. Y el tema también de enfocarse en el algoritmo, digámoslo así, que es paradójico desde el punto de vista de un sociólogo sistémico, porque justamente no se concentra en el sistema, sino en un elemento. Y el software describe sistemas complejos, sistemas interdependientes, sistemas cuya conducta no es fácil de prever. Y tenemos el caso de la caída de Facebook hace pocos días, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, hay muchas explicaciones técnicas, pero básicamente hubo un problema de configuración por parte de algunos de los ingenieros de Facebook y se logró, bueno, no se logró como intencionadamente, pero la causa de aquel error de configuración fue que Facebook se desconectó de la Internet. Y Facebook en sí mismo tiene una red inmensa que es como un Internet dentro del Internet, ¿no? De modo que se dio la situación que los mismos trabajadores de Facebook no podían acceder a su red interna, no podían ingresar a sus lugares de trabajo. En fin, más allá de los detalles que llevaron a este problema, lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Cuando estamos hablando de software, estamos hablando de sistemas complejos y estamos hablando de sistemas que pueden fallar y que pueden fallar de manera catastrófica y que pueden fallar de manera imprevista. Entonces acá, de nuevo, vemos la importancia de la ciencia de la complejidad para dar cuenta de estos fenómenos, ¿ya? Y hoy los estamos viendo, ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la economía, donde se ha hablado también de este mismo tipo de problemas, ¿no? De sistemas complejos que se comportan de manera impredecible. Pero también lo podemos ver en el caso del software.
Y a lo que voy es que tenemos un conjunto de herramientas teóricas, no solamente en el campo de la sociología lumaniana, sino también en el campo de la teoría de los sistemas complejos, pues para enfrentarnos a este tipo de fenómenos, para comprenderlos analíticamente, y quizás también desde el punto de vista de la intervención y el diseño, que ya es la perspectiva que le compete más a un ingeniero de software, de intervenir para que, como se dice, este sistema sea resiliente, ¿no? O resiliente, ¿no? No es una palabra que use mucho, no me gusta mucho utilizar anglicanismo. Entonces, también, y esto me parece muy interesante, puede darse un intercambio conceptual entre la literatura en ingeniería de software y la literatura en sistemas sociales y en sistemas complejos. Porque nos estamos enfrentando al mismo tipo de problemas, solo que en distintos campos, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que se recomienda mucho en el ámbito de la computación que se llama Out of the Tar Pit, ¿no? De un par de autores que en este momento no tengo la referencia a mano, hay que buscársela. Pero básicamente estos autores lo que hacen es una distinción, con sus propias palabras, de aquella distinción que realizó Luhmann entre la complejidad estructurada y la complejidad inasible, ¿ya? Entonces hay campos de diálogo para poder acercarse entre la sociología y la ingeniería de software. Estamos enfrentando de nuevo los mismos problemas, ¿no? También desde el punto de vista de la decisión. Fíjense que no solamente tenemos la obra de Luhmann sobre organización y decisión, sino que en Observaciones de la Modernidad tenemos un artículo muy interesante que nos habla justamente de cómo en una cadena de decisiones, en la reproducción autopoética de las decisiones, nos encadenamos a las decisiones, a las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y esto es algo que se ve muchísimo en las organizaciones, como decisiones que en principio fueron técnicas, como decir, bueno, vamos a programar nuestro sistema en COBOL, o vamos a utilizar determinada base de datos, a medida que el sistema escala, como lo dicen en ingeniería de software, a medida que el sistema crece, esas decisiones que se tomaron en principio se van convirtiendo cada vez más problemáticas, van limitando el crecimiento, es decir, van generando complejidad estructurada, ¿no? Y se van haciendo material para nuevas decisiones que pueden mejorar la cuestión o empeorarla, ¿ya? Y por supuesto también tenemos el tema de la inteligencia artificial y toda la pompa que existe sobre este tema, que otro tema que da para una exposición dedicada exclusivamente a ella, ¿no? Fíjense acá, brevemente, para no explayarme mucho, lo interesante es que sobre el discurso que se tiene sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Pesan más los prejuicios, pesan más aquellas ideas distópicas que circulan no solamente en el área de la literatura, sino también en el cine, en la cultura popular, sobre futuros tecnológicos distópicos, sino y que también hay una incomprensión de cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial. Y en parte es culpa de las mismas empresas y en algunos casos de los mismos investigadores que promocionan estas herramientas de inteligencia artificial. Y esto es algo que está ligado a la historia de la inteligencia artificial desde sus inicios. Es decir, siempre la inteligencia artificial ha estado caracterizada por un discurso inflacionario. ¿A qué me refiero con esto? Que se ha exagerado las capacidades que tiene la inteligencia artificial de realizar lo que se dice que es capaz de realizar. Y esto hoy en día
sigue siendo cierto, ¿no? Hay un discurso inflacionario sobre la inteligencia artificial. No debemos creernos todo lo que nos dicen que se puede realizar con inteligencia artificial, porque en realidad hay muchísimas limitaciones que aún no se han superado y que, claro, para conocerlas necesitas un conocimiento mucho más técnico de lo que está detrás de ello, ¿no? Y este discurso inflacionario sobre la inteligencia artificial pues lleva a los ciclos que dentro de la literatura se les describe como invierno, el invierno de la inteligencia artificial y la primavera de la inteligencia artificial. Es decir, momentos de boom en los que obtienen gran atención pública, obtienen muchas fuentes de financiamiento, y momentos de depresión y decepción donde se duda pues, de las capacidades que tiene la inteligencia artificial de hacer realidad las promesas, ¿no? Sus promesas. Pero sobre todas las cosas, hablando de paradojas, de nuevo un tema muy caro a la sociología lumaniana, una de las paradojas de la inteligencia artificial es que problemas aparentemente complejos para el hombre son relativamente fáciles de resolver para las máquinas. Pero problemas cognitivamente simples para el ser humano representan un grandísimo reto para las máquinas, ¿no? Por ejemplo, resolver cualquier tipo de problema de cálculo para un ser humano es complicado, pero para una computadora es algo sumamente sencillo, lo puede realizar en fracciones de segundo. Pero el problema de reconocer un objeto en una foto o en video, el problema de reconocer un rostro, algo que para nosotros es sumamente natural, para una computadora es inmensamente complicado, ¿no? Entonces, muchas veces este discurso inflacionario, o mejor dicho, este discurso distópico y esta incomprensión que se tiene sobre las capacidades de la inteligencia artificial, deriva de no reconocer esta paradoja, ¿no? De creer que la inteligencia artificial puede emular a la inteligencia humana, pero la realidad es que se complementan. La realidad es que, vamos a decirlo así, la filosofía de la inteligencia artificial se ha basado en la metáfora del cerebro humano y de imitar al cerebro humano. Pero podría ser más productivo pensar, en vez de imitar al cerebro humano, de reproducir al cerebro humano, sería más productivo pensar en términos de este concepto que ya tiene tiempo y que pisa fuerte dentro de las ciencias cognitivas, que es el de la cognición extendida. Había preguntado. Las computadoras y estos algoritmos de machine learning o de deep learning, ¿verdad? En vez de reemplazar al hombre, ¿verdad? Podemos pensar que extienden nuestras capacidades cognitivas, que nos permiten realizar más tareas de manera más eficiente, ¿no? De nuevo, eso es un tema que se puede explorar, ¿no? Justamente acá lo menciono, ¿no? A modo de conclusión. Vale la pena explorar cómo el software como medio de comunicación con sus distintos elementos técnicos, como puede ser el celular, la laptop, porque el software es un medio, pero digámoslo así, se materializa en distintos aparatos, ¿no? Un televisor inteligente, una laptop, una PC de escritorio, una tablet, un celular, etcétera, etcétera. Cómo todos estos aparatos extienden nuestra condición, cómo todos estos aparatos forman una extensión corpórea o pueden formar una extensión corpórea de nosotros mismos. Y acá pueden ver quizás un reflejo de aquellas famosas tesis de McLuhan, ¿no? También, desde el punto de vista del riesgo y la temporalidad, la tecnología de la información
ofrecen un campo fructífero de investigación, ¿no? Ya les hablé, por ejemplo, de los riesgos que significan las tecnologías de información desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la seguridad privada, de la seguridad individual, el robo de datos personales, así como también desde el punto de vista de la seguridad nacional, ¿ya? Y un tema que también es caro a la sociología humana, que es el tema de la aceleración temporal. Puedes manejar. Que vemos, por ejemplo, en la velocidad de los cambios tecnológicos, en la velocidad que puede adquirir determinado movimiento social catalizado por el uso de las redes. También en el campo de la ciencia, hay una ventana de oportunidad para cambiar la forma en la que hacemos ciencia, por ejemplo, recurriendo a estos elementos que les mencioné brevemente, ¿no? Fíjense, les voy a mostrar acá una herramienta que está basada en los Zettelkasten de Niklas Luhmann, ¿no? Y es totalmente digital. Esta se llama Neuron. Ustedes pueden descargarla y reproducir el Zettelkasten de Luhmann, utilizar la técnica del Zettelkasten que Luhmann utilizó y beneficiarse para su propia investigación y todo en la nube, en la red. También en este caso tenemos otra herramienta muy similar, también inspirada en Luhmann, que es el Zettelkasten de Daniel Ludecker, ¿no? Que tiene más tiempo que el Neuron. Yo estuve utilizando este Zettelkasten durante algún tiempo, pero después tuve problemas con mi equipo y no lo continué, pero es una herramienta muy interesante para organizar la investigación, para organizar tus ideas. Y si lo que te interesa es organizar las citas, pues bueno, tienes herramientas como Mendeley, como Zotero, EndNote, que EndNote es paga. Acá hay otra que se llama Roam, esta es paga. Y esta ofrece una filosofía un poco distinta, porque utiliza grafos, utiliza teoría de grafos, utiliza, mejor dicho, algoritmos de grafos para relacionar las notas que toman. Y termina siendo como una base de datos de grafos, ¿no? Entonces, claro, fíjense, herramientas poderosas y súper interesantes que es costosa, que podemos utilizar para la investigación. Y bueno, por supuesto también hay herramientas open source, herramientas que son gratuitas. En este caso acá les estoy mostrando Pandoc. Pandoc nos sirve para cambiar el formato a nuestros documentos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos redactando un artículo de investigación, lo escribimos en un lenguaje que se llama Markdown o Markup, ¿verdad? Y una vez que lo tenemos en Markup, lo podemos convertir a Word, lo podemos convertir a ODT en formato de OpenOffice, lo podemos convertir a PDF, lo podemos convertir a HTML y montar una página, una página web. En fin, tenemos un montón de ventajas para la publicación. Fíjense que acá hay una oportunidad de revivir, por decirlo así, aquel concepto de tamistad, ¿no? El concepto de editado por mí mismo que surgió en el contexto totalitario de la Europa del Este, donde, bueno, los autores, como ustedes saben, escribían los libros y se los pasaban de mano en mano, escribían a mano, y le llamaban tamistad porque literalmente del ruso significaba editado por mí mismo. Bueno, aquí tenemos una versión, o podemos tener acceso a una versión moderna del tamistad, en la que nosotros mismos como investigadores
redactamos nuestro trabajo y nos encargamos de su publicación por distintos medios. Podemos publicarlo en nuestra página web, podemos distribuirlo en las redes sociales como un PDF. También está la posibilidad de crear una presentación en función de eso. Y también tenemos formatos bibliográficos para compartir referencias, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos también un editor de texto que se utiliza más que todo para programar, pero este editor de texto llamado Emacs tiene un programa que se llama Org Mode, que nos permite hacer justamente esto que les comenté, ¿no? En Org Mode escribimos nuestra presentación o nuestras notas, todo lo que querramos en este formato de Markdown, y con un par de botones pues lo convertimos al formato que querramos. Lo convertimos a Word, lo convertimos a PDF, lo convertimos en una presentación. Y si por ejemplo tenemos una tabla calculada, pues la podemos también incluir en el documento y el usuario podría interactuar con esa tabla, podría cambiar, por ejemplo, para la enseñanza, podría ser muy útil, ¿no? Para eso también utilizan mucho las Jupyter Notebooks, ¿no? El profesor redacta su lección en una Jupyter Notebook y el estudiante va leyendo y va interactuando con el código, va probando, va tratando él mismo de realizar pues, los ejercicios que se le proponen, ¿no? Entonces, en fin, tenemos un conjunto de herramientas que son bastante poderosas, ¿verdad? Para la investigación, para la docencia y para el intercambio de datos, ¿no? Para la publicación, para el intercambio de datos entre la comunidad científica. Y bueno, por último, ya para terminar, pues está este problema teórico que ya les mencioné, ¿no? De cómo los problemas de diseño, cómo los problemas de complejidad, cómo los problemas de intervención son los mismos en la ciencia de la computación, la ingeniería, el software y la teoría, no solamente la teoría de los sistemas sociales que conocemos, la teoría humaniana, sino el campo más amplio también de las ciencias de la complejidad. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado esta exposición, que la hayan disfrutado. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues estoy abierto para contestarles. Muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios o preguntas después de la brillante exposición del reconocido doctor Javier Blanco, el software como medio de comunicación. Muchas gracias, Carlos. Tenemos efectivamente ya dos preguntas. David Petit dice: José Javier, saludos. Quisiera una breve reflexión de tu parte acerca de lo que has planteado y su relación con el control político. Ejemplo, este tipo de diatribas entre Facebook o Twitter y sus controles éticos para con los usuarios. ¿No es esto un exceso de poder? ¿Quién controla un poder comunicacional que a su vez tiene cada vez más y más poder? Hola David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la pregunta, una pregunta muy interesante, una pregunta muy pertinente y es una pregunta a la cual obviamente no se le puede dar una respuesta definitiva porque hay muchas perspectivas encontradas, sino bueno, como justamente me lo pides, una reflexión. Fíjate que primero hay un poco de la narrativa de principios del siglo XX sobre las transnacionales, el poder de las transnacionales, los conflictos de intereses. Y claro, que hay algo de cierto en esto. Pero también
me parece que muchas veces en este discurso hay, digámoslo así, una falta por parte del Estado de asumir la responsabilidad que tiene en asuntos regulatorios. Es decir, el Estado no puede delegarle a Facebook, por ejemplo, que regule políticas de privacidad o de acceso a datos. Eso es responsabilidad del Estado. El Estado debe generar esa legislación y justamente Facebook debe acatarla. Pero el Estado no puede delegar en Facebook eso. Porque más bien así está contribuyendo, ¿verdad?, a cederle a una empresa privada un asunto que es de dominio público, que es parte de la soberanía pública, ¿no? Tenemos una pregunta más de Gastón Becerra. Sí. Que dice, en todo este mapa de temas de software que mencionas, ¿dónde crees que se podría insertar mejor un sociólogo? Desarrollo de apps y entornos, ciencia de datos. ¿Dónde? Sí, bueno, fíjate, este primer campo de la cognición extendida, pues da muchísimo para la investigación sociológica. También este cuarto último punto sobre la relación entre las ciencias, porque fíjate, acá en este cuarto punto se puede hacer conexión con toda la literatura que existe sobre la sociología del trabajo, sobre la sociología de la organización, con los problemas modernos de la ingeniería de software y de la computación, ¿no? Digo, la sociología laboral, por ejemplo, es un campo bastante bien asentado dentro de la sociología, y por allí hay una conexión también con los sociólogos. El problema del riesgo y la temporalidad, ya para un sociólogo con una inclinación newmaniana, creo que también representa un campo sumamente interesante para la investigación, ¿ya? Y en términos muchísimo más generales, no solo para sociólogos, sino para cualquier científico social en general, tenemos que existen un conjunto de herramientas, como las que quise mostrar, que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de intercambiar los resultados de nuestras investigaciones y de difundirlas, ¿ya? Y de enterarnos también de lo que están haciendo otros colegas y de ser capaces, sobre todo esto en el campo de la investigación empírica es muy importante, ser capaces de reproducir la investigación, porque recordemos que en la investigación empírica uno de los pilares, pues, es la reproducción intersubjetiva de la información. Fíjense que estas herramientas como las Jupyter Notebooks, el NetsJournal también, están enfocadas en eso. Nosotros podemos realizar un estudio empírico y permitir que el lector interactúe con esos datos y pueda incluso cambiar la presentación que nosotros le dimos. Si nosotros decidimos representarlo en un gráfico de línea, aquel que lo está leyendo puede decidir cambiarlo a un gráfico de torta, puede decidir cambiarlo a un gráfico de barras. Es decir, el lector puede interactuar con esos datos y de esta forma, digámoslo así, no queda mucho campo para que un investigador inescrupuloso, ¿verdad?, pueda presentar la información con cierto sesgo, sino que a partir de datos crudos determinados, cualquiera puede jugar con ellos y llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Esto, de verdad que a mí me parece revolucionario. No sé si contesté a tu pregunta, pero da también para conversar mucho. Bien. Daniel Ruiz dice, muy interesante y reveladora presentación. Muchas gracias, Daniel. Oscar Julián te saluda. Y tenemos además saludos desde Rusia. Saludos igual. Pues básicamente... Qué bueno que me estén escuchando desde Rusia. Claro, claro. Sí. Yo querría hacerte una pregunta similar a la de Gastón Becerra, pero sí, más en el sentido disciplinar, es decir, como historiador y sociólogo, sí.
¿Qué utilidad tiene el manejo de estos modelos y de estos esquemas sobre algoritmos, sobre software, sobre lo digital? ¿Qué importancia tiene o qué importancia le ve? Sí, bueno, fíjate, depende. Por ejemplo, definitivamente hay un sesgo para la investigación en inglés, porque si tú vas a realizar una investigación, la mayoría de los repositorios que están digitalizados, bien sea libros, periódicos, revistas, casi todo está en inglés. Si quieres publicar en español, la tienes muy cuesta arriba, porque hay muy pocos recursos a los que puedes apelar. Es decir, estaría de parte de una institución o estaría de parte de tu propia cuenta, digitalizar esos materiales, procesarlos. Por ejemplo, yo trabajaba mucho en el área de investigación de la historia intelectual con prensa del siglo XIX. ¿Ya? Claro, algunos recursos están digitalizados, pero no es nada simple procesarlos digitalmente. ¿Por qué? Porque el PDF es un formato portable de documentación, pero no todo PDF es igual. Por ejemplo, yo corro un programa sobre un directorio para que busque determinadas palabras y dependiendo digámoslo así, del formato inicial que tiene ese programa, siendo todos PDF, algunos va a ser capaz de leerlos y otros no. Porque no todo PDF tiene la misma fuente. No sé si me estoy explicando. Claro, esto es un poco técnico, ¿no? Pero lo quiero decir para ilustrar la dificultad que uno podría tener, por ejemplo, para correr determinado algoritmo sobre determinada base de datos, ¿no? Y otro problema que tienes, otra dificultad, es que tienes que tener una base de datos, vamos a decirlo así, por ejemplo, en mi caso como historiador, uniforme y limpia. Por ejemplo, yo tendría que convertir todos mis materiales a TXT o pasarlos como registro en una base de datos, ¿no? Claro, no obstante, superar estas dificultades, si tú logras armarte una base de datos con el universo bibliográfico que estás manejando, con una simple base de datos puedes sacarle muchísimo provecho. Es decir, sin aprender un lenguaje de programación, algo que toma mucho tiempo, puedes aprender SQL, que es relativamente más simple, armarte tu base de datos y sacarle provecho a esta forma de organizar los datos. O puedes utilizar alguna de las herramientas que ya les mostré, que también es mucho más rápido, mucho más plausible. Pero de verdad que, por ejemplo, utilizar una base de datos tiene muchísimas ventajas. Hay una base de datos, por cierto, que salió recién, que se llama MindsDB, que es algo muy innovador porque te permite, con el mismo SQL, que es Structured Query Language, te permite correr algoritmos de Machine Learning sobre tus datos. Es decir, no necesitas manejar Python, que es el lenguaje más común que se utiliza en Machine Learning, sino que solo conociendo SQL puedes aplicar algoritmos de Machine Learning a tu base de datos, ¿no? Entonces, opciones de verdad que hay muchísimas. Eso sí, es un reto porque tienes que aprender muchísimas cosas nuevas, porque tienes que enfrentarte a un mundo donde hay muchísimas ofertas y donde todo es muy cambiante. Pero oportunidades hay muchas. Muy bien. Pues Maggie González dice buenos días desde Aguascalientes, México. También tiene saludos desde Costa Rica y desde Madrid, España. Dice Maggie González, ¿cómo ve en el futuro próximo la colaboración entre especialistas de software y de sociología? Bueno, es algo que hay que trabajarlo. Es algo que hay que trabajarlo y es algo de lo que quizá Gastón Becerra
pueda dar una mejor perspectiva. Gastón Becerra, aprovecho para comentarlo, creo que va a tener una ponencia más tarde, pero o ya la dio, creo, no me acuerdo. Gastón Becerra tiene un programa muy interesante en la Universidad de Flores, ¿no? Donde, bueno, se plantea incorporar en la carrera de sociología estas nuevas herramientas, sobre todo de ciencia de datos, de Big Data. Y de verdad me parece que es una apuesta a futuro muy inteligente, muy importante, muy interesante y que deberíamos apoyar. Bueno, pues con las muy atractivas observaciones que ha expuesto el doctor Javier Blanco, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen su extraordinaria y valiosa participación. Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad, por brindar este espacio, por hacer este esfuerzo, por crear esta red que de verdad estaba extrañando desde hace muchísimo tiempo. Como te comentaba antes de iniciar la transmisión, los sociólogos lumanianos, aunque no soy sociólogo de profesión, pero soy sociólogo de corazón, los sociólogos lumanianos, sobre todo fuera de México y Chile, de verdad que nos hemos sentido con muchísimas dificultades para incorporarnos en la comunidad lumaniana, para intercambiar no solo con nuestros colegas en Latinoamérica, sino también con nuestros colegas en Europa. Y definitivamente que esta red va a ser representa una gran oportunidad para que esta comunidad crezca y también para demostrarle al mundo que acá se produce investigación de calidad y que tenemos muchísimo que ofrecer. Gracias, Manuel.